Bienvenidos a Cuba esta semana, el espacio donde repasamos las noticias más importantes de la isla, sin maquillaje, sin consignas y sin el filtro de la propaganda oficial. Porque mientras el poder habla de estabilidad, la realidad grita otra cosa. Apagones, presos, miedo, escasez y una población agotada. Yo soy Mayelín Romero y te cuento lo que marcó la semana que termina este sábado 11 de abril de 2026. Esta semana en Cuba hubo una palabra que se repitió mucho: liberación. Pero detrás de esa palabra también apareció otra: opacidad. Y cuando un régimen habla de compasión, pero esconde nombres, cifras y condiciones, la pregunta no es qué anunció. La pregunta es qué está tratando de tapar. La noticia más comentada fue el anuncio de la liberación de más de 2.000 presos. A primera vista, pues parece una medida humanitaria, pero la verdadera noticia no fue el gesto. La verdadera noticia fue la falta de claridad. Organizaciones de derechos humanos y medios no alineados con el régimen advirtieron que no había información suficiente para confirmar cuántos presos políticos fueron realmente excarcelados, ni si entre los beneficiarios estaban manifestantes del 11 de julio. En otras palabras, mucho titular, poca evidencia. En Cuba, cuando el Estado controla la información, cada anuncio sin lista, sin verificación y sin transparencia deja una sombra enorme. Y esa sombra esta semana fue clara: más dudas que alivio. ONGs ahora ya estamos sobre el terreno y estamos en todas las prisiones, ya sabemos lo que está pasando. Son todos presos comunes liberados, no presos políticos, ninguno. Pero si algo sigue marcando la vida diaria del cubano de a pie, no son solo las cárceles, es también la oscuridad. La crisis energética siguió golpeando con fuerza: apagones, escaseces de combustible y una sensación de parálisis que ya no sorprende, pero sí desgasta. La isla sigue atrapada en una crisis eléctrica que se ha vuelto parte del paisaje y, peor aún, parte de la resignación. Esta semana también se habló del petróleo, de envíos desde Rusia y de posibles movimientos diplomáticos en torno al suministro energético. Pero para el ciudadano común, la geopolítica importa menos que una pregunta brutalmente simple: ¿habrá corriente hoy o no? Porque detrás de cada apagón hay algo más que incomodidad. Hay comida que se pierde, hay negocios que se hunden, hay hospitales bajo presión y hay familias que viven al límite. La energía en Cuba ya no es solo un problema técnico, es una crisis estructural, una herida abierta que deja al descubierto el fracaso del sistema. No sé qué pasó, no sé qué situación hay en el país en estos momentos, que la situación del petróleo, que la situación de no sé qué. Yo me parece que aquí faltan muchas cosas que no tienen que ver nada ni con bloqueo, ni con petróleo, ni con nada. Y cuando no hay luz, lo que sí se mantiene encendido es el descontento. Otro punto importante de la semana fue la visita a Cuba de 2 congresistas demócratas de Estados Unidos. Su presencia llamó la atención porque volvieron a poner a Cuba en el centro del debate político en Washington, sobre todo por el impacto humanitario de la crisis energética. No significa que vaya a venir un cambio inmediato y no significa que las sanciones desaparezcan mañana, pero sí deja una señal. Cuba volvió a entrar en la conversación de manera visible y eso pues importa, porque mientras el país se hunde en apagones, escasez y migración, cada movimiento internacional puede alterar, aunque sea un poco, el tablero. Lo que está claro es que Cuba no salió en las noticias esta semana por avances o reformas profundas. Salió por su colapso persistente y por las tensiones que este genera dentro y fuera de la isla. So I think Cuba is in need of 2 things: economic reforms and political reform. You cannot fix their economy if you don't change their system of government. But they're in a lot of trouble. There's no doubt about it. Y en medio de todo eso hubo un caso que especialmente sacudió por la edad del protagonista. Esta semana también creció la tensión sobre el caso de Jonathan David Muir Burgos, un menor de 16 años arrestado tras protestas en Morón. Las denuncias sobre su situación, sobre presuntos malos tratos y sobre el deterioro de su salud provocaron alarma dentro y fuera de Cuba. Y aquí hay algo imposible de ignorar. Cuando un menor de edad termina por convertirse en símbolo de represión política,
El mensaje del sistema resulta aterrador. No se trata solo de castigar al que protesta, se trata de sembrar miedo y de mandar una advertencia, de decirle a toda una generación, nadie está fuera del alcance. Este caso concentra varias de las heridas más profundas del país: represión, desesperación social, juventud sin futuro y un Estado que responde al descontento con control. Soy el pastor Eliel Muir Ávila, padre del adolescente Jonathan David Muir Burgo, de 16 años de edad, hoy preso en la prisión de Canaleta, provincia de Ciego de Ávila, Cuba. Este adolescente tiene 16 años de edad y está enfermo. Y aprovecho este momento para dirigirme a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, a todas personas de buena voluntad, a toda comunidad cristiana dentro y fuera de Cuba, para que se unan a esta familia y exijan junto a nosotros la libertad de este joven. Y aún otros que están allí presos, que no debían estar, nunca debían estar en ese lugar. Pero especialmente les expreso que mi hijo Jonathan está enfermo, después de haber pasado 18 días en el Departamento Técnico de Instrucción Penal en Ciego de Ávila. Fue pasado el jueves de la semana pasada para este lugar. Ahora quiero decirle que mi hijo necesita salir urgente de ese lugar, ya que hoy jueves tenía programada una visita, se le fue suspendida para el lunes. Y el niño necesita una alimentación adecuada, ya que entra en procesos vagales y en hipoglicemias, producto a su sistema de salud inmunológico que lo tiene deprimido. Entra en crisis vagal. Él necesita ser atendido su salud y ser libre de inmediato. Por lo que le pido que se una a esta familia. Por favor, se lo pedimos, se lo exigimos, lo necesitamos. Por la vida, por la integridad, por la salud de Jonathan. Cuando un adolescente termina en el centro de una noticia política, lo que está fallando no es una institución. Lo que está fallando es el país entero. En economía, la semana dejó más señales de desgastes que de alivio. Siguieron circulando análisis sobre el deterioro estructural de la economía cubana, la debilidad de los grupos empresariales estatales y la falta de confianza en los anuncios oficiales. También hubo atención sobre la promesa de entregar remesas en efectivo en dólares a través de canales controlados por el Estado. Pero la reacción dominante fue de escepticismo. Muchos se preguntan si realmente hay liquidez, si el sistema puede sostener esa operación y sobre todo si la medida resolverá algo de fondo o será otro parche dentro de una economía exhausta. Porque ese es el gran problema de Cuba. Hoy los anuncios suenan grandes, pero la realidad los reduce rápidamente. Básicamente, Fincimes, es que vas a tener dos opciones. La primera opción es la de recibir efectivo en la divisa en que te lo envíen, y la segunda opción es la de asentar esa remesa o controlar, administrar esas remesas a través del sistema de tarjetas clásicas. Un esquema que está armando el régimen cubano, al menos desde inicios de 2025, que yo puedo asegurarte, que buscan construir un sistema cerrado de recepción de remesas hacia Cuba, colocación dentro del sistema bancario cubano y también pagos desde Cuba hacia el exterior, evitando sanciones. Y la gente, señores, no vive de promesas, vive o sobrevive de lo que puede conseguir, de lo que le mandan, de lo que inventa y de lo que resiste. Ayer salieron a las redes a decirle: esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CUC y todo lo van a vender en divisa. Y lo que han hecho los familiares de muchos cubanos desde el exterior es apostar por los mercados online, y se ha convertido el envío de un combo, la compra de un combo, en una nueva forma de remesa. En resumen, esta semana Cuba volvió a dejar una imagen dura y contundente. Un país donde se anuncian liberaciones, pero sin transparencia, donde los apagones siguen marcando la rutina, donde la presión internacional crece, pero las soluciones no llegan, y donde hasta un menor de edad puede convertirse en rostro de la represión. La gran noticia de Cuba esta semana no fue una sola, fue una sensación que lo atravesó todo: el agotamiento. Agotamiento social, agotamiento económico, agotamiento político, y aún así,
Bajo ese cansancio, sigue latiendo algo que el poder no ha logrado apagar del todo: el descontento. Esto fue Cuba esta semana. Yo soy Mayelín Romero y te veo la semana próxima para darle un vistazo a lo que es noticia en la isla. ¡Viva Cuba Libre!